cobranza efectiva, ventas y marketing global y estratégico. Antes de cederle la palabra a Yair, la atenta invitación para que formulen sus preguntas, nos den sus opiniones, sus sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Yair, buenas tardes, gusto en saludarte, podemos iniciar. Emigdio, muy buena tarde, muchas gracias y muy buena tarde a todos. Permítanos iniciar de forma como nos gusta en Findes, así que cuenten por favor todos conmigo, si son tan amables. A nombre de todo el equipo de Findes, damas y caballeros, sean completamente bienvenidos a nuestro webinar de cobranza efectiva. Estaremos reunidos los siguientes 20 minutos y como bien dijo Emigdio, si quieren ir escribiendo sus comentarios en el chat, estaremos pendientes para leerlos en los minutos que están por venir. Bien, aprovechemos al máximo el tiempo. Y la primera pregunta que les quiero lanzar al aire, si bien es cierto que no abordaremos el tema de manera general, pero sí queremos dejar en el camino algunas interrogantes y algunas posibles soluciones al mismo. ¿Cuál es el reto más importante cuando se ejerce un proceso de cobranza? Imagino que varios de ustedes están pensando en una probable solución de acuerdo a, pues, a su perfil profesional, a la cotidianidad en la que se desenvuelven, y estoy seguro que en el aula podríamos todos acordar, podríamos tal vez llegar a un acuerdo en que una de las varias razones que vuelven un reto verdaderamente importante el ejercicio del proceso de cobranza es, sin duda alguna, el tiempo. El tiempo es un factor en nuestros días, pues un factor crucial para las áreas de negocios en las que trabajamos, para todas las compañías que se dedican a prestar bienes y o servicios. El tiempo es el factor más importante. No cabe duda que habrá otro, seguramente una discusión en el aula nos podría dar una pauta para encontrar una lista más robusta, pero queremos poner, para empezar, pues este factor, el factor tiempo, como uno de los más importantes para recuperar aquella cartera que en algún momento fue abierta a nuestros clientes. Ahora, ¿qué hacer con el factor tiempo? Bueno, lo primero que tendríamos que entender o pensar es, bueno, ¿qué propicia la falta de pago de un cliente y por ende la cobranza? ¿Qué es lo que lo propicia? Si bien es cierto que también hay varias respuestas y varias líneas por las cuales podríamos abordar el tema, pues podríamos dividir esta esta pregunta en un par de respuestas. La primera, vista desde el cliente. Desde el cliente hay tres factores que pueden ser relevantes para que inicie una mora. La falta de recursos, evidentemente, en el mejor de los casos te lo dicen, oye, estamos viviendo en época de pandemia, mis proveedores y mis clientes no tienen el flujo de efectivo que tenían hace 2 años, los recursos no están llegando a mi cuenta de la misma forma y pues quiero renegociar, ¿no? Creo que es un tema que le ha pasado a mucha gente en todo este tiempo, en este último 2020, para ser muy exactos. Y la falta de recursos es uno de esos recursos que podríamos caracterizar que el cliente vive como un detonante para que inicie un proceso de cobranza. Otros tantos, si bien tienen recursos y posibilidades, pues tienen la oportunidad de tener recursos, ¿no? No tienen recursos y algunos otros tantos tienen la oportunidad otra característica es que haya falta de compromiso, ¿no? Que son como tres tipos de clientes: el que sí tiene, el que no tiene pero sí quiere pagar, el que sí tiene pero
pues no lo planeó en el cronograma y no lo hizo a tiempo y cae en una mora significativa. Y está el tipo de cliente que pues dice, pues sí tengo, no lo planeé y tampoco te quiero pagar y hazle como quieras, ¿no? Evidentemente hay tres tipos, ahí tienen tres tipos de clientes, hay más, ya tendríamos más tiempo de platicarlo con más minutos por delante, pero ahí tienen tres posibilidades. Bueno, eso desde el ámbito del cliente. Desde el ámbito de la organización, si bien es cierto que también hay varios factores que podríamos platicar, el que quiero poner a su consideración esta tarde es pues, los problemas internos originados en diferentes niveles. Una de las cosas que me ha tocado ver cuando pues voy a alguna compañía y nos permiten platicar con distintas personas que dirigen distintas áreas de la organización, pues es que hay una carencia importante de comunicación. Ventas no se comunica con servicio, servicio no se comunica con facturación, facturación no se comunica con marketing. Y de alguna manera esta carencia de información, esta carencia de fluidez en la información, propicia en algunos momentos que haya problemas internos originados en los distintos niveles que participan en la recuperación de cartera. Es importante que lo veamos desde estos dos ámbitos porque pareciera que la cobranza pues solamente es resultado de que el cliente no pague, ¿no? Y podríamos, en estricto sentido, la cobranza se define así, como pues la recuperación de un crédito que se dio con anterioridad de parte de un cliente al que se le está prestando un bien o un servicio, ¿no? Sin embargo, la cobranza también se tendría que ver desde lo que sucede en las distintas áreas de la organización que coparticipan en hacer que el proceso de la cobranza se lleve a cabo de manera eficiente. Mucha gente me ha dicho, bueno, pero el cliente es el que tiene la responsabilidad. Sí, pero no le demos el 100%, démosle tal vez el 80% y dividamos un poquito a todos aquellos que del lado de la organización participan en que la recuperación de los créditos se dé. Bueno, ¿qué hacer al respecto? O sea, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Por dónde empezaríamos nosotros? E insisto, si bien es cierto que las siguientes diapositivas pretenden poner una semilla de un tema que podríamos discutir más a fondo en un curso completo, pues de todos modos queremos plantearles algunas estrategias muy sencillas a manera de solución en esta tarde de jueves de febrero. ¿Por dónde empezar? Bueno, eh, pues lo primero que habría que decir es que en el mejor de los casos tendría que haber un documento en el área correspondiente, en el área de cobranzas, un documento llamado Manual de Políticas y Procedimientos del Área de Crédito y Cobranza. ¿Por qué tiene que ver este documento en esta reflexión, en estos minutos que estamos compartiendo? Bueno, porque a veces algunos cobradores, la gente que se dedica al ejercicio táctico de la cobranza, pues lo hacen a su forma. Algunos, otros tantos me lo han dicho directamente en los cursos, pues yo lo hago como Dios me da a entender, porque a veces ni mi jefa o mi jefa pues tiene claro por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Lo primero que habría que hacer es pues tener muy claro qué dice nuestro manual de políticas y procedimientos y pues tratar de apegarnos al máximo a él. Este documento tendría que estar guiando prácticamente todas las acciones que llevamos a cabo para el ejercicio de la recuperación de cartera. Si en sus compañías este documento es un documento endeble, que le faltan estrategias, que no está claro, tal vez podríamos comenzar por modificar o por robustecer el manual de políticas y procedimientos. ¿Para qué? Pues para que sea una guía en el proceso de la recuperación de cartera. Bien, por otro lado, ¿qué otra cosa hacer? Slides atrás les planteé tres posibles clientes. Una de las cosas que creo que tendríamos que estar haciendo es determinar muy claramente qué genera la mora. Justo ayer por la tarde platicaba con una persona que se dedica a la recuperación de cartera en la industria de la administración de inmuebles. Y me decía, Yair, es que los clientes no nos quieren pagar el mantenimiento. Y le dije, bueno,
¿por qué no determinamos primero por qué no lo están haciendo? Y me dicen, bueno, es que el del piso 14 dice que no tiene, el del piso 15 sí tiene, pero no lo quiere soltar. Y le dije, bueno, ¿qué estás haciendo tú? Dice, bueno, es que yo me berrincho con todos porque lo único que quiero es que me regresen el dinero que no les pertenece a ellos, sino a nuestra administración, para poder dispersar del dinero para otros proveedores, para salarios, para bonos, etcétera. ¿Qué genera la mora? Tener claridad en torno a esta pregunta de alguna forma me puede permitir definir una estrategia. Si yo tengo claro qué genera la mora de mis clientes, ya sean de mis clientes estrella o de mi cartera en general, pues puedo estar pensando, entonces sí, en qué documentos soportan esta mora. O sea, conocer el histórico de un cliente, conocer de alguna forma el historial de un cliente, me permite también tomar acciones en torno a él. Les pongo un caso muy particular. Hablemos de un cliente que está trabajando conmigo desde hace 10 años, desde el 2010 para ser exactos. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, nunca tuvo retrasos de ningún tipo. De ningún tipo. En abril de 2020 empieza con el primero. Abril, mayo, junio, julio, agosto de 2020. Tendríamos que pensar de alguna forma en qué trato le vamos a dar a un cliente como el que estoy planteando para poder determinar qué acciones se han tomado en el pasado, qué acciones puedo tomar en esta coyuntura, analizando el contexto en su totalidad, y qué acciones tomaré en el futuro. Cuando no analizamos una proyección, un histórico, mejor dicho, un histórico del comportamiento de mis clientes, es muy complicado que pueda determinar las acciones a continuar. Recuerdo muy bien en un curso, hace un par de años más o menos, en el mismo salón una persona nos decía al grupo entero, bueno, es que yo estoy muy preocupada porque nosotros tenemos un porcentaje muy alto de deudores. Le decía una chica del grupo, le dice, ¿qué porcentaje? Y les dice, no, pues el 35% de nuestra cartera de clientes tiene retrasos. Y esta chica, la otra chica le responde, bueno, yo pensé que estaba en el infierno, ahora me doy cuenta que estoy en el paraíso. Tú tienes un 35%, yo tengo un 2%. Y durante los últimos 6 meses he estado tratando de entender cómo puedo revertir el efecto para poder tener un 100% de carteras al corriente. Cuando analizamos el caso nos dimos cuenta pues que eran dos industrias completamente diferentes, por un lado. Por otro, que el trato que había en uno y otro casos de las áreas involucradas, en el caso del cliente, de la empresa que tenía un 2% solamente, nos compartía que tenía muy buena comunicación con todas las demás áreas y que de alguna forma eso se prestaba a que fluyera mejor toda la información y a que además la gente trabajara en equipo para poder recuperar lo que algunos clientes debían. Entonces, determinar qué acciones han tomado me puede ayudar mucho también a ir determinando pues qué hacer en el futuro y también a tener un comparativo de lo que he estado haciendo con la gente que tengo a mi cargo para cobrar. Ahora, algo que seguramente podríamos platicar en una sesión de más tiempo es desde qué posición estoy pensando la cobranza, desde quien la ejecuta o desde quien la planea o desde ambas trincheras. Vaya, esto no significa que tenga que cambiar radicalmente la visión de las cosas, pero sí de alguna manera me tendría que permitir determinar, pues, qué reacciones he tenido de parte de mis clientes derivado de las acciones que he tomado, tanto en el pasado como en el presente. El caso que les planteo de la chica que ayer se desahogaba eh, conmigo y me decía, Yair, dime cómo le hago. Tengo mucho dinero que recuperar en los siguientes 3 meses. El primer trimestre me han puesto una meta muy alta y mi jefe me dice que si no pagan yo me voy.
Y yo le decía, bueno, ¿por qué no analizamos el caso cliente por cliente, cuenta por cuenta, para tratar de determinar, pues, cuáles son las reacciones que han tenido a tu cobranza? Un tema padrísimo que a mí me encanta desarrollar en los talleres es, bueno, ¿cómo estás cobrando? Y le pedí a esta chica que me dijera cómo lo está haciendo. Y le dije, bueno, ya te escuché con un caso, ahora déjame hacer otro caso con otra deuda mayor. Cómo me hablas? Y me habló exactamente igual. Al final le decía, no podemos hablarle igual a todos. Cada cliente es un caso particular y cada conversación de negocios tiene que ir por un sendero muy, si me permiten el término, muy hecho a la medida para tratar de hablarle al cliente que le estoy hablando y no tener un discurso de cobranza genérico como si fuera parte de un speech de contact center. Bien, definitivamente necesito también en esta abanico de posibles soluciones o de pasos a iniciar, pues necesito determinar qué departamentos han intervenido en la cobranza junto conmigo o, de acuerdo a la dinámica de mi compañía, cuáles deberían intervenir. Algo que le digo mucho a la gente de ventas cuando tenemos la fortuna de impartir el curso de formación en ventas es: díganme, por favor, en qué momento del proceso de ventas termina la venta como tal. Y muchos de ellos me dicen, bueno, en el momento en que levanto un pedido. Algunos otros dicen, en el momento en que entrego. Algunos otros dicen, bueno, en el momento en que facturo. Los más avesados dicen el momento en el que cobro y en el momento en el que el dinero que vendí, ya sea un bien o un servicio, ingresa a la compañía y puede utilizarse para continuar con el proceso comercial. Y efectivamente, una de las áreas, y lo digo abiertamente, porque es un tema que tendríamos que discutir, debatir de forma muy profesional, una de las áreas que de alguna forma tendrían que estar involucradas en el proceso de cobranza sería justamente el área de ventas. ¿No? Y no tener un equipo de vendedores que posicionen pedidos, sino un equipo de vendedores que junto con el área de cobranzas hagan equipo y se dediquen a recuperar la cartera vencida o no. Por otro lado, evidentemente depende mucho tanto de la naturaleza del negocio como del organigrama, como de la estructura, como de la dispersión y diversificación de tareas, para que las personas en cada compañía determinen quién debe de participar en el proceso. ¿Podríamos hablar de un genérico? Sí, pero tendríamos que platicarlo un poco más a fondo con cada caso para poder determinar qué empresas, qué áreas tendrían que estar involucrándose en este tenor. Definitivamente necesitamos hacer uso de la tecnología a nuestro favor. Tenemos hoy correo electrónico, tenemos videoconferencia, tenemos teléfono móvil, tenemos dispositivos móviles, tenemos tabletas. Hay un sinfín de tecnología móvil de comunicación que nos permite estar en contacto y en búsqueda de nuestros clientes. La tecnología se vuelve un aliado cuando se utiliza de manera correcta. ¿Qué no hacer? Tendríamos que dedicar un poco más de tiempo a esto, pero para ir cerrando esta brevísima charla de nuestro webinar de jueves, una de las cosas que tendríamos que no hacer nunca, y más en los tiempos en los que corren y en los que vivimos, definitivamente es, y creo que podrían estar de acuerdo con ustedes conmigo. Si es así, por favor escríbanlo en el chat, pues eliminar al 100% los mensajes amenazantes. Alguien que genera un mensaje amenazante es alguien que no se dedica a estudiar técnicas de negociación para poder recuperar cartera. Los mensajes amenazantes en ningún momento funcionan. Funciona el negociar de forma correcta. Funciona el hablar con la gente, el analizar la cuenta, es el hacer un histórico de actividades, el proyectar junto con el cliente un posible plan de pagos. Mensajes amenazantes no funcionan
y no funcionarán bajo ninguna circunstancia. Estamos casi por llegar al final de nuestro webinar. Quiero recordarles, por favor, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, los estaremos leyendo ya en breves minutos en el chat, en donde estaremos revisando el río de comentarios que viertan en él. Bien, ¿qué tampoco hacer? Si a alguien le gusta el jazz aquí, en el jazz se vale improvisar, en la cobranza no, y en la negociación tampoco. Lo ideal es no improvisar, no hacerlo al vapor. Lo ideal es que conozcamos a nuestros clientes, que conozcamos su origen, su desarrollo, la proyección que tienen conmigo, porque imaginen que le cobro a un cliente, como lo dije hace rato, que me ha pagado bien durante 8 años y que además me desespero tanto que le cobro de forma amenazante. Pudo haber sido una cuenta de 10 años más, 5, 6, 15. Tal vez por una mala decisión pueda llevar al traste una relación de negocios que pueda ser más fructífera en el tiempo. Damas y caballeros, por favor, a partir de este momento, utilicemos nuestra herramienta chat para comentar lo que ustedes consideren pertinente. María nos dice en el chat, dice, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, no dice contigo, pero dice que de acuerdo, particularmente cuando me referí al tema de no mensajes amenazantes. Vi que llegó justo en ese momento María del Rosario. Así que, Emigdio, damas y caballeros, si están ustedes de acuerdo, podemos pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas si alguien tiene algún comentario. Gracias, Yair, gracias. Y mientras los participantes nos hacen estas preguntas, recordarles a todos ustedes que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 11 de febrero abordaremos el tema en el área de finanzas, la previsión del flujo de efectivo. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Tenemos preguntas, Jair, si gustas atenderlas, por favor. Sí, Emigdio. Lidia nos comenta en el chat. Lidia, muchas gracias de antemano por estar con nosotros y por tu inquietud. Preguntas, ¿qué tan viable es estar refacturando constantemente a un mismo cliente? Bueno, antes de contestarte, Lidia, creo que sería bueno preguntarnos por qué se le está refacturando. ¿Qué se ha hecho qué se ha hecho desde el interior de la organización, como lo comenté con anterioridad? ¿Qué se ha hecho para que esto no suceda? Seguramente desde el ámbito fiscal y de las finanzas, pues te puedo decir que no es recomendable, pero habría que analizar todo un escenario más robusto para determinar por qué está pasando eso, ¿no? ¿Alguna estrategia para cobranza a gobierno? Nos pregunta Blanca Rosa. Blanca, las estrategias de cobranza, entre otras cosas como las sugerencias que planteé minutos atrás, el tema de analizar al cliente, el tema de generar un plan de trabajo, el tema de acercarnos con ellos, investigar cuál es su postura de pago, hacer planes de pago. Yo siempre he dicho que todo depende en gran medida de la disponibilidad que tenga la compañía de abrirte la puerta y decir, ok, vamos a sentarnos y renegociemos. En el ámbito de gobierno, más que poderte responder ahorita, una estrategia en particular, igual un poco lo que le comentaba Rosario, te preguntaría y te comentaría, necesitamos analizar la situación un poco más a fondo. ¿De cuándo viene la mora? ¿De hace un mes o de hace 10 años o de hace 3 o de hace 1? En función de esas posibles respuestas, podríamos armar una estrategia y poder acercarnos poco a poco. Alguien más nos pregunta, Araceli nos comparte en el chat, ¿qué se sugiere si me niegan por cualquier medio la comunicación con el cliente para ejercer la cobranza? Bueno, Alicia, vi tu mano ya arriba, dame un segundo, dame oportunidad de responder esta inquietud de Araceli.
Pues acabas de poner el dedo, Araceli, en una de las llagas que más sangran, ¿no? Pues si de repente el cliente se ha convertido en un fantasma y no lo encuentras por ningún medio posible, yo te preguntaría de entrada, ¿qué dice tu manual de políticas y procedimientos de cobranza al respecto? Lo primero que te preguntaría, ¿cómo está establecido al interior de tu compañía? En ese momento ya entra al quite el ámbito legal, en ese momento entra otra área, el área jurídica, a participar. ¿Qué es lo que sigue? Internamente te preguntaría eso y te sugiero, si existe este documento o su símil, pues que te des a la tarea un poco de investigarlo. Y ojalá en algún momento pudiéramos platicar un poco más al respecto en otro espacio. Ahora sí, dime, por favor, adelante, te escucho con atención. Alicia. ¿Qué tan Alicia, tu audio está desactivado. Si me ayudas activándolo, te escucho con toda la atención del mundo. En este caso sería recomendable a través de un telegrama por primer paso? Un telegrama como primer paso. ¿Te refieres al caso que estaba planteando con anterioridad? Ajá, el de Araceli. Al caso de Araceli. Ujú. Insisto, creo que si has agotado prácticamente todos los canales de comunicación que tenías y ya hablaste a 5 teléfonos móviles, y ya mandaste de correo a 3 cuentas que tenías, lo rastreaste en otra organización en la que trabajaba antes o cosas por el estilo y no lo encuentras, yo te pediría que nos preguntáramos qué es lo que nos dice nuestro manual de políticas y procedimientos de cobranza. Como lo planteé hace ratito, sería interesante determinar desde qué postura estás tú ejerciendo la cobranza, si desde la planeación estratégica o desde la táctica como tal. Oh, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Permítanme seguir leyendo algunos otros comentarios que tengo aquí. Juan López nos pregunta, ¿en qué momento es aconsejable dejar de insistir y dar una cuenta como incobrable? Gracias. Juan, me encanta tu pregunta, porque fíjate que también en el área, me hiciste recordar una pregunta que me hicieron hace poco en un curso de ventas. Me decían, Yair, yo soy capaz de hablarle una y otra y otra y otra y otra vez a un prospecto. Y yo le dije, qué bueno, o sea, me parece que tu constancia es importante. Felicidades. Me dijo, oye, pero si a la vez 45 te dice, oye, tengo 45 llamadas tuyas diciéndote que no me interesa tu servicio. De verdad, ya no me llames nunca más. Juan, si me permites hacer esta comparación con el área de la cobranza, permíteme responderte algo que seguramente tendríamos que discutir más en el aula. Pero de entrada, así de bote pronto, déjame decirte una cosa. Supongamos que Yair es el que te debe. Pero de este grupo también te debe Erika, te debe Felipe, Paola, Irma y Eduardo. ¿Sale? Supongamos que fuera el caso. Y supongamos que de los 5 que acabo de mencionar en los que me incluyo, soy el que de plano se puede determinar ya como incobrable. ¿A quién de los 5 le dedicas el menor tiempo posible para la recuperación de cartera? ¿Y a quién si se lo dedicas? Tienes 4 cuentas por cobrar más. Yo le dedicaría tiempo a aquellas que de alguna forma están más avanzadas en el proceso de la negociación. No lo dejaría para siempre decir ya, no hay bronca, pero sí lo pondría, si me permites el término y la imaginación, en una base de datos distinta a este probable deudor. Carlos Melo me pregunta, nos compartes en el chat, Carlos, gracias. Tenemos una empresa que lleva 1 año en cartera, sin contestación a correos y llamadas, aún proponiendo plan de pagos. ¿Es viable seguir insistiendo o qué estrategia podría ser? Bueno, yo seguiría insistiendo, Carlos. Sin embargo, a 1 año tendríamos que estar pensando ya tal vez
en una intervención distinta, no solamente el área de cobranza. Por eso cada vez que tengo oportunidad le digo a la gente, ¿con qué otras áreas puedes ejecutar el proceso de cobranza en tu organización y qué tan estratégico es para ustedes? ¿Tienes un departamento jurídico? Si lo tienes, ¿por qué no nos acercamos con ellos? Y juntos, en equipo, determinar qué podemos hacer para llevarlo al siguiente nivel. Eso, en principio, te lo podría decir en estos breves 2 minutos que nos quedan ya para despedirnos en esta tarde. Samuel nos comparte en el chat, ¿considera apropiado hasta cierto punto buscar apoyos económicos para disminuir la cartera vencida? Pues todo depende, Samuel, de la estrategia de negocios de la compañía y de la visión de la misma. Tendríamos que analizar el caso un poco más. Felipe nos pregunta, ¿qué documentos fiscales se deben de pedir principalmente para poder dar crédito a los clientes? Felipe, piensa como cliente por un instante. Si en algún momento hemos ido a pedir algún crédito hipotecario, para vehículo, por poner los dos ejemplos más clásicos, pues los documentos más importantes que te puedo imaginar, que tú y yo, y estoy seguro que más de uno en el grupo podríamos decir, bueno, estados de cuenta, situación fiscal, identificaciones oficiales, la que sea pertinente para la compañía, y pues los análisis pertinentes, buró de crédito y cosas por el estilo. Pero, Felipe, hay algunas compañías que pues tienen filtros para otorgar créditos más robustos. En el ámbito inmobiliario, no todas las inmobiliarias tienen el mismo perfil. Algunas tienen perfiles de seguridad más robustos, no todos tienen el mismo listado, pero podríamos pensar en los genéricos. Bueno, tenemos varias preguntas más aquí. Por cuestiones de tiempo, no las vamos a poder responder todas, pero las queremos leer. Ramiro nos pregunta qué tan conveniente es que pongamos una tasa de interés moratorio por no pago en las facturas, y más aún si se recomienda aplicarlo al 100%. Bueno, si lo platicas con el cliente, lo negocian desde el principio y él está de acuerdo, pues adelante, pero yo no lo pondría sin avisarle, por ejemplo. Blanca Rosa, ¿es importante hacer una adecuada prospección de clientes para evitar cartera vencida? Esa es una gran pregunta, Blanca. Fíjate que hasta en el mejor, aunque tengas una prospección de clientes genial y el primer pago vaya bien y el segundo y el sexto vaya bien, en algún momento hay factores externos que orillan en ocasiones a las compañías o a los individuos a caer en mora. Te puedo asegurar, por supuesto que hay gente que no lo quiere, que no quiere pagar y cosas por el estilo, pero aquellos que sí, pero no pueden, te puedo asegurar que es porque realmente vivieron una situación de riesgo. Piensa en algo muy sencillo, Blanca, 2020. Ahí lo dejo en el aire. Bueno, Juan, gracias. Carlos, gracias a ti. Terminamos, Emigdio, con una pregunta más de Alberto. Nos pregunta, ¿cómo se puede gestionar eficientemente un plan de cobranza en estos tiempos de pandemia? Alberto, tu pregunta nos da para debatir media hora. Eh, pero permíteme intentar una respuesta sintetizada, ya para darle la palabra a Emigdio y darle cierre a nuestro webinar. No cabe duda que analizar el contexto siempre nos ayuda a desarrollar planes de trabajo. Eso es una realidad. Aquella persona que quiera llevar a cabo planes sin analizar la situación que lo está rodeando, pues simplemente va a tener puro fracaso alrededor, ¿no? Analizar la circunstancia puede ayudarnos a tratar de determinar eso. Ahora, para ir de forma muy frontal, sé que tal vez mi respuesta pueda generar un poco de polémica. Pero una de las cosas que podríamos utilizar para gestionar eficientemente un plan de cobranza en estos tiempos de pandemia, Alberto, y que estoy seguro que lo tendríamos que debatir un poco más,
pues es tener paciencia como parte de la estrategia. Paciencia como entendimiento de la situación de los negocios y desarrollar estrategias en función de esa situación. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por su atención. Emigdio, adelante, por favor. Yair, muchas gracias a todos por su participación. Ya hecha la invitación para el próximo jueves, siendo las 18 horas con 36 minutos del día 4 de febrero. Damos por concluida la transmisión del webinario. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego, luego. gracias.